Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todos por venir. Y estamos aquí para presentar La sombra del océano, que es la última novela del autor que tengo a mi derecha, que se llama Sergio Mira Jordán. Un autor que nació en Novelda en 1983 y es profesor de lengua castellana y literatura en un instituto de Gran Canaria. Además es articulista, es también poeta, compositor y ha compuesto diversas obras para bandas sonoras, para cortos. Según me consta aquí, tiene 7 novelas, 2 ensayos, un poemario y diversos poemas y relatos y varias antologías. La novela se titula La sombra del océano y es un policial que a mí me ha gustado muchísimo. El protagonista se llama David Juárez y aterriza, procedente de Alicante, en Gran Canaria para incorporarse a su nuevo puesto como subinspector de policía en Maspalomas. Y es un policía atípico porque no creo que haya muchos policías como él que lee a Marco Aurelio y busca en su nuevo destino, además, pues empezar y olvidar, empezar de cero y olvidar, ¿no? Es muy típico de los personajes de novela negra crearles un pasado del que quieren huir por diversas circunstancias y es una parte muy importante de la caracterización de personajes en novela negra. Como decimos, David Juárez acaba de aterrizar y ya le meten en la investigación de un extraño crimen. De hecho, baja del avión y le llevan a una escena del crimen. Han asesinado a un joven pintor que aparece asesinado en su apartamento poco después, además de inaugurar con éxito su última exposición. Para ello, para investigarlo, pues le asignan a una nueva compañera, Itaísa Calderín, y empezarán a indagar en una ciudad que él desconoce y en un microcosmos en donde Sergio pues, nos muestra la microcorrupción que hay, política, intereses inmobiliarios, intereses del sexo, secretos familiares, que se enredan en una apariencia imposible de desentrañar, así por lo menos de primeras, y cuyo origen se esconde en el centro del océano. Lo primero que... Bueno, bienvenido. Se me olvidaba deciros también que Sergio gana el premio de novela negra Alexis Ravelo. Que ganar un premio con ese nombre pues tiene que ser alucinante y a mí me habría gustado. Pero lo primero que querría preguntarte es cómo se te ocurrió esta novela y sobre todo cómo fue evolucionando en tu cabeza hasta que empezaste a escribirla. Pues en primer lugar, muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme. Gracias a Paco por la presentación. Es la primera vez que nos vemos, compartimos editorial y la verdad es que es un lujo compartir mesa también con Paco Gómez, al que le auguro mañana mucha suerte en la resolución del premio. Esta novela, La sombra del océano, venía fraguándose desde años y años. Cuando yo nazco en Novelda, en Alicante, vivía allí y pensaba en esa historia de una cámara de fotos submarina que termina apareciendo por causa de la marea tiempo después y algunos kilómetros o metros después, y que esas fotos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria de la cámara submarina a un pintor le llevan un poco a enamorarse o encontrar en la chica que se ve representada en las fotos una especie de musa que le lleva a pintar. Yo tenía esa semillita en la historia, no sabía si contarla desde el punto de vista del pintor, al que luego matan, resolver ese crimen, y años después
yo me traslado por temas de trabajo a vivir a Gran Canaria, y hay un momento en el que esa trama de la cámara submarina surge. Y yo, pues vamos a pensar esa historia no ya como una historia principal para que conozcamos más al pintor, sino como una historia policial, una historia procedimental de cómo vamos a resolver este crimen a partir de esa cámara de fotos submarina que aparece, ¿no? Cómo la arrastra la marea hasta las costas de Maspalomas, cómo la encuentra ese pintor, y al final eso no aparece en la novela, pero sí que es la trama que después permite que el subinspector David Juárez pues tire del hilo para encontrar al culpable de ese crimen. Pero como siempre pasa, pues a lo largo de 2 años uno va pensando en las historias, apuntándolas en 1000 sitios para que no se olviden, y al final llega el momento de decir, pues ya parece que está madura y ya la pongo, ya he pensado demasiado, ya he hecho una estructura total, y uno después ya se sienta a escribir. Es una novela, Sergio, que nos habla del poder económico, que se entremezcla con el poder político y de cómo se sirven los poderosos de las instituciones gracias al dinero que obtienen de formas, digamos, poco lícitas y éticamente reprobables. Lo estamos viendo constantemente en la actualidad nacional e internacional. ¿Piensas que esto tiene remedio o realmente la sociedad debe de funcionar con un nivel de corrupción tolerable? La idea es que no toleremos, los que tenemos que poner a esa gente en las instituciones, no toleremos la corrupción, y desde luego conseguir que las propias instituciones tengan esa tolerancia cero, ¿no? Que cuando encuentren una mínima sospecha, pues esa persona se va fuera, y a veces salen las noticias de otros países, ¿no? Que nos llama la atención de no sé qué ministra o no sé qué presidenta de tal país, solamente con la mínima sospecha de, pues la pillaron que en el instituto copió un trabajo, y de la propia vergüenza que tiene esa persona dice, dimito y me voy. Algo que aquí pasa y dices, bueno, es que aunque pillen a ciertas personas incluso con las manos en la masa, yo creo que se librarían un poco como, vale, bueno, pues sí, lo ha hecho, pero es que resulta que tu partido lo hace más, ¿no? Entonces la tolerancia tiene que partir de nosotros. Y muchas veces se dice, ¿no?, que cuando vamos a votar nos ponemos la pinza en la nariz, la venda en los ojos y votamos con el estómago al partido que más nos gusta, y hay veces que votamos para que no salga el otro, pero realmente la propia institución deberíamos conseguir, ¿no?, que se ciegue de primeras esa corrupción. Y esto es curioso porque cuando en la novela la trama que hay sale un concejal con obras de arte, una galería de arte, cuando en octubre del 24 se falla el premio en junio del 24, luego se presenta en octubre del 24, en junio voy a la Ciudad de Lucas, que era la que organizaba junto con la editorial de Revés el premio de novela Alexis Ravero, que la semana pasada se cerró el plazo para la segunda edición. Una de las personas del jurado me decía, cuando iba leyendo la novela, la trama esta de la galería de arte y no sé qué, dice, yo pensaba que era el caso real que pasó en Maspalomas con un concejal que aprovechaba su cargo para desviar fondos, y yo decía, mira, primera noticia, a veces lo de la ficción que supera la realidad o la realidad supera la ficción, casos, ¿no?, que al final uno dice, sin saberlo, sin tener ni idea de esa historia. Yo llevo 8 o 9 años en Gran Canaria, y a veces Gran Canaria y las islas en general tienen esa historia de que como están tan lejos de la península, pues solamente llega a la península los casos a lo mejor más gordos, pero luego cada isla es un microcosmos de corrupción, de amiguismos, de familiares colocados en las instituciones. Lo que a lo mejor en otras partes del país pasa y enseguida se sabe, pues ahí sucede bastante. Incluso hay una isla en concreto, La Gomera, que se dice que el presidente del Cabildo va y paga
todos los entierros de la gente que se muere en La Gomera. Y eso, pues, hay un presupuesto en La Gomera para entierros y eso hace que al final la gente diga, se hace muy querido y hay un partido en concreto muy pequeñito que ha gobernado siempre en La Gomera y gobernará de por vida. Y como tienen ese poder de aquí yo puedo hacer lo que me da la gana, pues es lo que lo que me preguntabas, es esa idea de que si llevo aquí gobernando 40, 50 años, es que esta ciudad es mía, esta isla es mía y bueno, y la tolerancia que yo tenga con la corrupción o con el nivel que tenga para corromperme, pues si los ciudadanos me ponen ahí, pues nada, jauja, ya está, ahí vamos. Bueno, pues mira, por lo menos se ahorran el dinero del seguro de los muertos. Eso sí. Oye, el esquema de la novela parte de la base de un subinspector recién ascendido que llega desde Alicante a Gran Canaria. De hecho, como hemos dicho, tú eres de Novelda, das clase en un INSTI de Gran Canaria. ¿Diseñaste a este policía para que viera desde fuera con más objetividad la trama que se desarrolla en la isla basándote en tu propia experiencia? Sí, porque hay muchas cosas de las que cuenta el policía en esta trama que está narrada en presente y en tercera persona, pero muy desde el punto de vista del subinspector, está narrada en solo 3 días y un poco relata las vivencias de 8 o 9 años que llevo yo como alicantino en Gran Canaria. Puse este personaje más que nada porque al final yo quería contar una historia en Gran Canaria, no solo porque el premio fuera Alexis Ravero, sino porque, de hecho, empecé a escribirla antes de que se presentaran las bases del concurso. Pero la idea era un poco, pues, llevo aquí mucho tiempo, voy a contar una historia que esté radicada o ambientada aquí. Y no tenía sentido porque la gente de Canarias hubiera dicho, esto es irreal, que me he inventado una voz de un canario cuando no lo soy. Entonces, los giros que aparecen, los canadismos que aparecen, las expresiones que aparecen son pequeñas pinceladas que a una persona de allí le resulta familiar, pero yo no soy gran canario, es muy complicado trasladar la voz de Canarias a partir de la novela a través de personajes. Y al final lo más sencillo era, pues invento un personaje que sea alicantino, que si se cuela algún alicantinismo que tenemos, pues es creíble porque uno habla así y no lo puede evitar, después ya de tantos años. No se me pega el acento, no se me ha pegado el acento, que es lo primero que me decían mis amigos. Vendrás diciendo guagua, muyayo, y yo, pues no creo, ya con 40 años uno ya no, es difícil que cambie el acento. Algún girito sí, se te escapa. A mis alumnos les tengo que decir guagua porque si les digo autobús, igual me miran diciendo ¿el autobús de qué? No se enteran. No se enteran, pero sí, la idea era, vamos a contar este alicantino, un poco las vivencias mías de cómo la isla, que tiene una distancia de punta a punta de 1 hora, hora y 10 más o menos, llega un momento en el que se te hace eterna. Y le pasa a los propios canarios que recorrer una distancia de 50 minutos es algo que haces como aventura, ¿no? No es como... Yo recuerdo cuando vivía en Alicante, tenemos una boda en Valencia. Pues boda en Valencia, coges el coche, vas a Valencia, terminas y vuelves. O locuras de irse a lo mejor a Bilbao y de vuelta en un par de días. Pero ir una distancia de 40, 50 minutos en Gran Canaria es un mundo, porque luego hay atascos cada 2x3, hay mucho tráfico y te cuesta. Y lo que a mí no me costaba irme a trabajar en Alicante 45 minutos de ida y 45 de vuelta, pues en Gran Canaria, yo que vivo en vecindario, donde también he puesto que iba el personaje de David Juárez, si a mí me dicen desde vecindario que me tengo que ir a Galdar, que es la otra punta de la isla, que son 50 minutos, pues me lo pienso y digo, 50 minutos de coche, seguramente hay atasco, luego vuelve no. Y lo mismo le pasa a las de allí, a las personas de allí. Presenté en la novela en Las Palmas, en una librería, y hablando con un señor,
él, que vivía en Las Palmas toda la vida, me decía que llevaba como décadas sin bajar a Maspalomas. Yo, mira, la trama sucede en Maspalomas. Y dice, yo, a Maspalomas no voy, eso está muy lejos. No, de Maspalomas. Y son media hora larga de camino y no va. Dice, yo, está muy lejos. Es así. Oye, Sergio, estamos hablando de una novela policial, procedimental, estamos en un festival de género negro, el más antiguo de España, y no me resisto a decirte que tu subinspector es un tanto atípico, porque por un lado siempre lleva consigo las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Entonces un policía que lleva las meditaciones de Marco Aurelio a mí no se me habría ocurrido en la vida, ¿no? Porque es algo muy alejado de los cánones y tú tuviste la valentía de hacer esto, pero por otro es un personaje que también tiene el aura propia de los detectives clásicos atormentados por su pasado, y yo creo realmente, y te felicito por ello, porque estas dos facetas conviven bien en la novela, y quería que nos dijeras qué feedback te ha llegado de los lectores transcurridos ya unos cuantos meses. Pues a la gente le ha resultado curioso esa mezcla, ¿no? Por un lado, siempre tiene que, o casi siempre tiene que haber esta figura del policía atormentado con el pasado, que tiene como una manchita ahí en el pasado, que algo se sabe al final de la historia. Y luego le metí Marco Aurelio, y luego pues se ha puesto, no sé si tristemente, de moda el estoicismo en estos últimos tiempos, con un montón de youtubers y gente que intenta construir una masculinidad diferente a partir del estoicismo y demás. Pero la verdad es que un poco la historia que trae Marco Aurelio con sus meditaciones y conecta con el personaje de Juárez es que él rompe el matrimonio, por circunstancias tiene que irse justo en este ínterin de las oposiciones, las prácticas de las oposiciones, elegir destino, me mandan a Gran Canaria, tiene ahí, rompe con la mujer, que eso se sabe en las primeras páginas de la trama, y en la casa de sus padres se encuentra ese libro que tenía él de cuando estudiaba bachillerato, y se pone a releerlo, y él va siempre con ese libro en estos 3 días, porque quien se acerque a la novela lo sabrá, él no tiene prácticamente ni casa, le han dado un piso de alquiler, pero no tiene ni sábanas, la ropa suya de la mudanza no llega, que es lo que suele pasar cuando te mudas de Alicante a Gran Canaria, que la ropa no llega, el coche no llega nada, el hombre vive con lo puesto, y ese puesto es el libro, entonces va por ahí con esa entre comillas fama de estoico, cuando realmente, cuando conocemos más al personaje, de estoico tiene poco, porque es inquieto, impulsivo, quiere a veces las cosas ya, se mosquea con lo que no le pasa, y lo mismo que le pasa con la mudanza, pues se lo podía plantear desde una manera estoica y decir, vale, no llega la mudanza, bueno, pues tranquilidad, lo asumo, y lo que viene, no, el tío se mosquea con el que le coge el teléfono en la empresa de mudanza, que no tiene culpa de nada, ¿no? Pero que al final son pues pinceladitas para un poco dibujar al personaje, ¿no? Decir, pues, ¿qué le podemos poner a este personaje? También le había puesto un pasado musical, tú que también eres músico, pues un pasado que el hombre tocaba el piano en bodas, bautizos y comuniones, pues un poco para que eso también cuadra con la verosimilitud del final de la novela, para que una persona sepa controlar una mesa de mezclas como tenemos ahí. No cualquier policía, no cualquier persona se pone ahora a controlar eso y sabe, pues, ¿de qué manera puede saber? Pues vamos a construir un pasado a ese personaje para que se entendía que en Alicante, que hay mucha tradición musical, pues tuviera una pizca de saber musical, de haber tocado en una pequeña orquesta. Pero a ti te mola Marco Aurelio, confiesa. Me mola, y me mola la música, y me mola todo. Escucha, vamos a hablar un poco de técnica. Para la narración has utilizado una tercera persona, pero casi siempre el foco en el subinspector, lo que lo acerca pues casi a una primera persona. ¿Pensaste desde el principio en esta tercera persona o no? Sí, pensé en la tercera porque cuando construía la novela hay 2-3 momentos en los que me alejo de esa tercera persona, del foco del policía, y lo pongo
desde fuera, como si fuera una cámara que está mirando lo que está haciendo el periodista o lo que está haciendo el malo desde un coche. Un poco cuando estructuraba la novela decía, no, voy a dejar para que sea una tercera persona, para hacerlo lo más aséptico posible, y porque a veces es complicado la novela policial contada desde una primera persona del que investiga. Yo leo mucho a Ramón Díaz Heterovit, el chileno, que cuenta esa primera persona de su detective Heredia, y hay veces en las que está explicando y le dice a su amigo Anselmo, bueno, lo que he tramado, eso no te voy a contar para no... Dices, hombre, si tú lo sabes porque eres el personaje, cuéntalo, ¿no? Cuenta la trama por ahí. Entonces me gusta siempre en la novela negra o la policíaca que sea una tercera persona, y si es una primera persona, pues que sea el punto de vista de alguien de fuera o de un compañero, que lo hemos visto en cientos de historias, aunque no te gusten las de Sherlock Holmes, y la vemos ahí, ¿no? De alguien que cuenta la historia sobre otra persona. Pero en este caso digo, no, que sea una tercera persona, alejo, y así me da también el juego para, en ciertos momentos, otras perspectivas, aunque como dices, casi siempre está el foco puesto en el subinspector Juárez. Bueno, y ahora como autor, ya sé que es muy difícil, pero me gustaría que tomaras distancia de tu propia novela para que nos digas cuál crees que es la evolución del personaje desde el principio hasta el fin, porque yo creo que si esto fuera una saga y continuara, yo creo que al subinspector le iban a mirar con más respeto del que le miraban cuando llegó a la isla como un godo invasor casi, sí. ¿no? Sí, la verdad es que en este planteamiento que siempre tenía en mente, ¿no? De que no sea una primera historia y que haya una segunda o demás, pues está la idea esa, ¿no? Chocar con alguien que llega de fuera, que no deja de ser un godo, aunque no sea un godo hediondo, como dicen ahí, no es un godo hediondo, es un godo, pero intenta meterse o intenta adaptarse de alguna manera a la isla. Yo creo que bien, porque termina asumiendo cómo es la identidad canaria, y en las siguientes historias pues yo creo que lo veremos más afincado y más canario, a ser posible. Ya he descubierto el Leche y Leche, que te gusta mucho, pues... Me gustaría que nos dijeras brevemente, porque estamos terminando ya casi, ¿qué supuso para ti ganar el primer premio Alexis Ravelo Ciudad de Arúcar de novela negra? Pues un orgullo, una responsabilidad, pues tener esa primera nominación, además con 200 y pico novelas que se presentaron, y la verdad es que llevar o de algún modo unir mi nombre al buen nombre y tan recordado de Alexis Ravelo, pues es un sueño, una suerte, es un orgullo, la verdad, una responsabilidad que no es una novela raveliana, aunque el editor Gregory sí que decía que tenía algunas pinceladas de esa ironía, ¿no? Ravelianas. No buscaba tampoco copiar el estilo, ni mucho menos. Después de tanto escrito, cada uno tenemos nuestra forma de escribir, de pensar, de ver la vida y demás. Pero era un poco mi homenaje al hecho de ser canario, y un homenaje o un pequeño homenaje a Alexis Ravelo, que nos dejó antes, ¿no? Un año antes de cuando se convocó el premio, y que bueno, que suerte que ha seguido, ¿no? Que hay una segunda edición, tercera, cuarta, quinta y las que vendrán, porque así siempre seguiremos leyendo a Alexis Ravelo, y con este premio pues siempre se seguirá también evocando su figura. Era un crack, Alexis, la verdad. Bueno, me gustaría que nos contaras antes de terminar si habrá continuidad de David Juárez. Ya no te digo una saga, pero al menos una segunda parte, porque el personaje tiene madera, ¿no crees? Tiene, la idea es que sí. Sí. Termina la novela en la playa de Tufia, justo donde empieza, y ahí ya da a entender que va a haber una segunda, y la verdad, esperemos que más pronto que tarde salga. Uno siempre está escribiendo y pensando a lo grande, pero sí, la idea es que sí. Bueno, y los escritores
Antes que escritores, lo normal es que seamos grandes lectores, ¿no? De hecho, nos lanzamos a escribir porque nos mola tanto leer que por lo menos yo pensé en su día que me molaría también mucho escribir, y así es. Entonces no me resisto a preguntarte quiénes son tus referentes, tanto extranjeros como nacionales, me refiero a escritores, y cómo ves el género actualmente, si goza de buena salud. Yo creo que sí, y este es el mejor ejemplo, ¿no? Una Semana Negra que es inmensa, con tantísimos autores. Yo creo que goza de buena salud dentro de sus 1001 ramificaciones, dentro de ese paraguas gigante de género negro. Lo decía antes Carlos Salem, uno empieza a escribir cuando dice quiero leer algo que no está escrito, pues me lanzo y lo escribo. Yo empecé leyendo muy jovencito las historias de Flanagan, del detective de Jaume Rivera y Andreu Martín, dos cracks, y luego uno tira por donde sea. Ahora le estoy leyendo mucho a Díaz Etorovic, Ed McBain, toda la saga del Distrito 87, ¿no? de lo procedimental, que me encanta. Ese Amosby, que conocí gracias a ti, te leí la recomendación en Twitter o en donde dijiste estoy queriendo sí o sí, y ya me he leído las 3 que has sacado en España, y un la crack. Tercera es más floja, un poquito más floja la tercera quizá. La que más me gusta, creo que es la de las carreras de coches, no recuerdo cómo se llama, no sé si es la primera o la segunda, o sea, buenísima. Leo eso, leo cualquier cosa que caiga en las manos, mucho género negro, mucho policíaco, mucho ensayo, novela de todo tipo. Ahora tengo en la mochila el verano de Cervantes de Muñoz Molina. Uno lee lo que sea, porque al final, como profesor de literatura, tengo que leer y leo pues una novela cada vez y voy empalmando, y ensayos varios seguidos, poesía, lo que sea, lo que caiga. Y me preguntabas de españoles, pues tirando para la tierra, y ya que es canaria como yo, que soy canario de adopción, CJ Nieto, que comparte también editorial con nosotros, Carmen Nieto, que es una buenísima escritora, que no sé si ha pisado la Semana Negra, pero seguro que en años próximos vendrá, porque se lo merece. Y su última, ella escribe siempre con restricciones, viene del taller de Alexis Ravedo, y su última novela es una historia con la falta de una letra. Toda la novela es sin una letra en concreto, que tiene importancia que sea esa en concreto. Es una crack, y pues no como referente, porque al final uno lee de todo y me gusta picar de aquí y de allá de todos, pero sí, si tuviera que recomendar a alguien de España, pues lean a Carmen Nieto y la disfrutarán. ¿Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero y ahora quieras decir? Yo creo que está todo. Que disfruten de la historia, que se acerquen a la sombra del océano, que conozcan esa visión que igual no conocemos mucho de la Canarias. Desde si han leído a Alexis Ravedo, que explicaba las Palmas de Gran Canaria, pues aquí es un poquito la zona sur, toda la zona de Maspalomas, que conocemos seguro por las playas, las dunas y demás. Y acérquense a la novela, disfrútenla y bueno, y ya está. Y muchas gracias si lo hacen. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo les recomiendo encarecidamente que lean La sombra del océano, porque es una novela procedimental, policíaca, pero no solamente es eso, es una novela que además investiga en la crítica social, que es una de las misiones, yo creo, de la novela negra. Y agradecer a Sergio que haya venido desde Canarias, que no es fácil, para estar con nosotros y presentarnos su novela. Cómprenla, me lo agradecerán, y ahora él firmará ejemplares allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Sergio. Esto es La Semana Negra y sigue. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.